Estar aquí hoy. You know, this month we've been emphasizing at our church this idea that we're the temple of God. Este mes hemos dado énfasis en esta congregación del hecho que somos nosotros el templo de Dios. That God dwells inside of us. Y que Dios mora dentro de nosotros. And therefore we need to keep our bodies pure for the Lord. Y por tanto tenemos que mantener los cuerpos puros para el Señor. And that our bodies were made for God to dwell in it. Y que nuestros cuerpos fueron diseñados para que Dios morara en ellos. And not for sexual immorality. Y no fueron diseñados para la inmoralidad sexual. And just a quick definition of sexual immorality. Una definición breve definición de la inmoralidad sexual. And that is any sexual gratification outside of marriage. Cualquier gratificación sexual fuera del matrimonio. And we talked about that. That's the standard that God has set for us. Y hemos notado que este es el estándar que Dios no ha puesto. And we talked about that it is a difficult battle. Y es una lucha que es difícil. And outside of Jesus and the strength and the strategies that He gives us, we can't overcome. Y aparte de Jesucristo, la fuerza y las estrategias que nos da, es imposible que ganemos. But we've gotten to the portion of our studies Pero hemos llegado a la porción de nuestros where estudios we're talking about strategies that we can use to be pure. en la cual estamos hablando de estrategias que podemos usar para mantener la pureza. Practical things that we can do in order to overcome this sin. Cosas prácticas que podemos hacer para vencer este pecado. And in the text that we've been focusing on in 1 Corinthians chapter 6, Y en el texto, el cual ha sido como el texto principal de nuestro estudio, 1 Corintios capítulo 6, in verse 18, Paul gives us a strategy. versículo 6, 18, Pablo nos da una estrategia. He says, flee sexual immorality. Huir de la fornicación o de la inmoralidad sexual. I want us to look real quickly tonight at 4 things regarding this strategy. Quiero que analicemos 4 puntos en cuanto a esta estrategia. What does fleeing look like in principle? ¿Cómo se ve el huir en principio? What does it look like practically? ¿Cómo se ve prácticamente? And why should we flee? ¿Y por qué debemos nosotros de huir? What's our motivation to flee? ¿Qué debe motivarnos a huir? So what is this principle, this strategy of fleeing sexual immorality? Ahora bien, ¿cuál es este principio acerca de huir de la inmoralidad sexual? And if while I'm preaching I say immortality, I mean immorality. Y si al predicar yo digo la inmortalidad, yo quiero decir inmoralidad. Because it's hard, I keep getting those 2 words confused every time I talk about it. Porque siempre me confundo con respecto a estas palabras. And they're very opposite. Y son palabras muy opuestas. Think about this advice, flee sexual immorality. Piense usted en este consejo, What- huir de la inmoralidad sexual. What would this advice imply? ¿Qué implica este consejo? If someone would tell you, you need to flee, what would that look like? Si alguien le dice a usted, tiene que huirse, ¿qué significa? What would that imply? ¿Qué implica? First of all, it would imply that you need to run. En primer lugar, significa que tiene que correr. If we're going to be fleeing, we're going to be running. Si vamos a huirnos, tenemos que estar corriendo. And think about this, running takes energy and effort. Y piensen esto, el correr requiere la energía y el esfuerzo. And if we're going to defeat sexual immorality in our lives, we're going to have to put some energy and some effort into Y si it. vamos a vencer la inmoralidad sexual en nuestras vidas, vamos a tener que invertir la energía. We're going to have to run and run like our life depends on it. Vamos a tener que correr y correr como si nuestras vidas dependieran del correr. This is a cool fact that I heard. Aquí hay un hecho chévere que oí una vez. The Greek word that is translated flee here, La palabra griega que se traduce aquí huir, it's where we get our English word fugitive from. de esta palabra se saca la palabra en español fugitivo. Think about that idea, this idea of a fugitive. Piense usted en esta idea, la idea de un fugitivo. It's like you're running
Es como si estuviera usted corriendo, and you're running with all your energy, with all your heart, corriendo con toda su energía, de todo corazón. because someone is trying to kill Porque you. alguien quiere matarle. And that's what sexual immorality Y es is. lo que es la inmoralidad sexual. It's a killer who's trying to destroy our souls. Es un homicida que quiere destruir nuestras almas. And if we're going to defeat it, we're going to have to give our best effort. Y si vamos a vencerla, tenemos que dar nuestros mejores esfuerzos. He doesn't say walk, No dice camine or more modern today, speed walking away from sin. o correr rápidamente para alejarse del pecado. He says we need to flee sexual immorality. Dice, tenemos que huir de la inmoralidad sexual. I want you to think about this. Are we giving our best effort? Quiero que usted piense en esto. ¿Estamos dando nuestro mejor esfuerzo? Are we running or are we walking? ¿Estamos corriendo o estamos caminando? You know, sometimes we say, oh, this sin is so hard to overcome. A veces decimos, este pecado es tan difícil para There are vencer. just so many temptations. Hay tantas tentaciones. But are we giving our full Pero effort? estamos dando el pleno esfuerzo. Think about it. Sometimes we say, it's so hard to defeat pornography in my A life. veces decimos, es tan difícil vencer la pornografía en mi vida. But we still have our phones and our computer. Pero Are we todavía running? tenemos nuestros teléfonos y nuestras computadoras. We talk- ¿En verdad estamos corriendo? We talk about how difficult it is to let go of a bad relationship or a sinful relationship. Hablamos de lo difícil que es dejar una mala relación o una relación pecaminosa. But we're still checking their lives on Facebook and we still text on and off. Pero todavía revisamos su página de Facebook y les enviamos mensajes de texto. Are we running or are we walking? ¿Estamos corriendo de verdad o estamos caminando? If we're going to defeat this sin, Si vamos a vencer este pecado, we're going to have to run. tenemos que correr. But think about what else this idea of fleeting implies. Pero piense usted en qué más implica esta idea. If you're fleeting, it implies there's a certain danger. Si usted está huyendo, implica peligro. The idea of a fugitive implies that someone is out there trying to kill you. La idea de un fugitivo es que alguien allá quiere matarle. And think about this. If we're going to defeat this sin and flee from it, Piense, si vamos a vencer este pecado y huirnos de él, we are going to have an appropriate fear of this sin. tenemos que tener un temor sano de este pecado. And I really mean an appropriate fear. Yo quiero decir sano o apropiado, Because I think sometimes we're too scared of this sin. porque a veces yo creo que es que como si tuviéramos miedo de este pecado And we just think we can't defeat it in our y lives. pensamos no podemos vencer este pecado en nuestras vidas. We overestimate it and we think there's no way out. Sobreestimamos su fuerza y pensamos que no hay salida. That's too much fear of the sin. Ese es demasiado temor, es como miedo. And we need to have an appropriate fear of what this sin can do in our lives. Tenemos que tener un temor sano en cuanto a lo que este pecado puede hacer en nuestras vidas. Of its De sus consequences, consecuencias, how it hurts me, cómo me lastima, how it damages others, cómo hace daño a otros and how it hurts God most y como importantly. de más importancia lastima a Dios. If we're going to flee from this sin, Si vamos a huirnos de este pecado, we're going to have a fear of it. tenemos que tener un temor de él. And think about this, having an appropriate fear of sexual sin Piensen esto, el tener un temor sano del pecado sexual will lead us to flee rather than fight. nos va a llevar a huirnos en vez de pelear. Have you ever thought about that? ¿Usted ha pensado en eso? That's what he tells us here. Es lo que nos dice aquí. He tells us to flee. Nos dice que nos huyamos. He doesn't even say, try to fight that temptation. No dice, quédese y pelee con la tentación. No, he says you need to run away from it. No, dice que hay que alejarse corriendo de esta Because it's just tentación. too dangerous. Porque es demasiado peligroso. And think about this. Some of us are struggling with sexual sin because we are fighting rather than fleeing. Piensen esto, algunos de nosotros estamos luchando con el pecado sexual
Porque estamos peleando en vez de huir. Some of us are saying, I'm strong enough. Algunos dicen, yo tengo bastante fuerza. I can continue in this relationship. Yo puedo seguir en esta relación. I can continue to have internet access even though I've fallen many times. Puedo seguir con mi acceso al internet, aunque muchas veces me he caído. I can continue to talk to this person and go to these places. Puedo seguir hablando con tal individuo y seguir yendo a tales lugares. I'm strong. Soy fuerte. I can fight it. Puedo pelear en contra de él. Paul says, no, you need to flee from it. Pablo dice, no, huid de él. You know, we have a Superman syndrome when it comes to sin many times. Tenemos como si fuera un síndrome del superhombre. But we're not Superman. Pero no somos superhombres. This story is told about Muhammad Ali. Se relata esta historia acerca de Muhammad Ali. He was flying. Estaba volando and the plane started to have turbulence. en un avión y comenzó a haber como turbulencia. And the flight attendants told Muhammad Ali that he needs to sit down and buckle his seatbelt. Y la azafata le dijo a él que tomara su asiento y que aprovechara su cinturón de seguridad. And Muhammad Ali said, Superman doesn't need a seatbelt. Y Muhammad Ali dijo, superhombre no necesita el cinturón de seguridad. The flight attendant said, Superman doesn't need a plane. Pero la azafata dijo, el superhombre no necesita de ningún avión. We think we're so powerful. Pensamos ser tan poderosos. We think we have so much strength. Pensamos tener tanta fuerza. But in reality, we're weak. Pero de veras somos débiles. We overestimate our abilities. Sobreestimamos nuestra capacidad. And instead of fleeing, we're fighting. Y en vez de huir, peleamos. Paul says here, you need to run rather than fight. Pablo dice aquí, hay que correr en vez de pelear. We show our true spirituality when we flee rather than fight. Demostramos la verdadera espiritualidad cuando nos huimos en vez de pelear. Proverbs 22 verse 3 says, Proverbios capítulo 22 y versículo 3 dice, the prudent sees the evil and hides himself. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. But the naive go on and are punished for it. Mas los simples pasan y reciben el daño. Wise people say, hey, there's danger, there's problems, there's questionable situations. Los sabios dicen, hay peligro, hay problemas, hay situaciones peligrosas. I'm gonna flee from that. Yo voy a huirme de todo esto. I'm not going to try to get as close to the line as possible. Yo no voy a tratar de acercarme a la línea o al peligro. No, I'm going to run as fast as I can. Yo voy a correr lo más rápido que pueda. Think about this. Fleeing implies immediate action. Piensen esto, el huir implica la acción inmediata. Again, if you're told you need to flee, si alguien le dice a usted, tiene que huirse. It's interesting, this is the word that is used when Joseph fled with Jesus when Herod was going to kill him. Es interesante que esta es la palabra que usó en cuanto a José cuando se huyó de Herodes, cuando quería matar a Jesús. The angel told him that night. El ángel le dijo esa noche. And what did Joseph do? ¿Y qué le dijo José? No, what did Joseph do? Okay, ¿qué hizo José? He fled. Se huyó. That same day he fled. Aquel mismo día se huyó. Because he understood the danger that came with it. Porque entendió el peligro que acompañaba todo eso. If we're fleeing, we're going to take immediate action. Si nos huimos, vamos a tomar la acción inmediata. We're going to act now. Vamos a actuar ahora mismo. We're not going to justify it. No vamos a justificar We're algo. not going to leave it for later. No vamos a dejarlo para otro día. No, we're going to leave that sin now. Pero vamos a dejar aquel pecado ahora mismo. You know, sometimes when it comes to sexual sin, a veces cuando hablamos del pecado sexual, and in reality any sin, y cualquier pecado, you know, we think we can control it. Pensamos, podemos controlar esto. You know, it's true. I look at these things and I do these things sometimes, but I can control it. I don't have to leave it just now. Es verdad que yo miro estas cosas y yo hago estas cosas, pero yo lo puedo controlar, solamente por ahora no. We need to stop looking at sin the way humans look at it and see it the way Jesus did. Debemos dejar de ver el pecado
tal como los seres humanos lo ven y verlo tal como Jesús lo ve. Remember Jesus in John 2? ¿Se acuerdan de Jesús en Juan capítulo 2? When he saw that the temple of God was defiled, Cuando él vio que el templo de Dios había sido contaminado, that there were things there that were not supposed to be, que había cosas ahí que no debían estar ahí, did he say, hey, let's leave it for later. Next time I come to Jerusalem, we'll get all these sheep and goats out of here? dijo, bueno, lo dejamos para otro día y un día de estos cuando regreso a Jerusalén vamos a quitar estas ovejas y chivos? You remember what he did. ¿Te acuerdas de lo que él hizo? He took immediate action and drove those things out. Tomó acción decisiva y quitó todas esas And cosas. that's what we need to do. Y eso es lo que debemos hacer. If we're fleeting, we'll take immediate action. Si estamos huyéndonos, vamos a tomar la acción inmediata. And we will not leave the sin for, we will not drive out the sin later, we will drive it out now. Y no vamos a quitar el pecado más tarde, vamos a quitarlo ahora mismo. Think about this. Piensen esto. This idea of fleeing, it's like, man, these are extreme measures that we need to take. Esta idea de huirnos, estamos hablando de medidas extremas, ¿verdad? You know, and we have pushback when it comes to taking extreme measures. Y hemos resistido la idea de tomar medidas extremas. But the scripture says this is how you handle this sin. Pero las escrituras nos dicen que así se trata este pecado. In Matthew 5, when Jesus spoke about this sin, En Mateo 5, cuando Jesús habló de este pecado, he says, if your hand causes you to stumble, dijo, si tu mano te ofende, he says, cut it out. córtala. Extreme measures. Son medidas extremas. This is the only way we're going to defeat this sin. Es la única forma en la cual vamos a vencer este pecado. It's not little by little, No poco a poco, not baby steps. no chin a chin. We need to take immediate action and we need to cut off all sorts of Tenemos que temptation. tomar la acción inmediatamente y cortar todos esos pecados. We need to flee sexual immorality. Debemos huirnos de la inmoralidad sexual. What does this look like practically in our ¿Y lives? cómo esto se ve en forma práctica en nuestras vidas? How do I know if I'm fleeing or not fleeing? ¿Cómo sé si estoy huyendo o si no? And remember, the definition of sexual immorality Acuérdese que la definición de la inmoralidad sexual is es sexual gratification outside of the context of marriage. la gratificación sexual fuera del matrimonio. We're not just talking about intercourse. No estamos hablando del acto sexual en sí. Jesus says that if you look at a woman to lust after her, you have committed adultery in your heart. Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió el adulterio en su corazón. So what does this look like? How practically in our life? Entonces, ¿cómo se ve cuando estamos aplicando estos principios en nuestras vidas? Let me give you a couple of things. Déjeme darle un par de cosas. We need to stop feeding those things that lead to sexual immorality. Tenemos que dejar de alimentar las cosas que nos llevan a la inmoralidad sexual. Romans 3:14, Paul says, make no provisions for the flesh in regards to his lust. Romanos 3:14, no hagáis provisión para la carne en cuanto a sus deseos. Think about this. We need to stop watching some movies or TV shows with questionable content. Fíjense, tenemos que dejar de mirar algunas películas o programas de televisión que tiene contenido cuestionable. Because that things just feed our sexual immorality. Porque estas cosas alimentan nuestra inmoralidad sexual. But I was thinking about this. Pero yo estaba pensando en esto. Sometimes it's not even just questionable content. A veces no es solamente asunto de tener contenido cuestionable. You know, some movies portray romance and sex as the most important thing. Algunas películas presentan el amor y el romance como si fueran las cosas más importantes en la vida. And they may not show a scene where somebody's sleeping with the other person. Quizás no muestran en una escena que alguien esté durmiendo con otro. But man, they just portray romance and relationship as the most important thing. Pero presentan las relaciones y el romance como las cosas más importantes en la vida. What if you're eating a dose of that? Pero si estás alimentándose con esto, What do you think is going to happen? ¿qué va a pasar? What do you think the most important thing in your life is going to become? ¿Qué
va a llegar a ser la cosa más importante de su vida. Or maybe you're saying, man, I don't even have a relationship right now. O quizás usted está diciendo, bueno, ni tengo una relación ahora mismo. But then you get one. Pero entonces llega a tener una relación And it goes from 0 to 60 real fast. y va de 0 a 100 kilómetros la hora rápidamente. Because you've been feeding this idea that this is what relationships are all about. Porque usted ha estado alimentando esta idea de que así son las relaciones. What about the music that we listen Y to? que de la música escuchamos. You know, music feeds sexual desires. La música alimenta los deseos I mean, sexuales. one of the most famous songs ever is "Let's Get It On." Una de las canciones más famosas que ha habido es Vamos. Should have looked at the note. I'm just kidding. Think about this. We use music to set moods. Usamos la música para como proveer cierto ambiente. And I was thinking, you know, maybe if you're married Estoy pensando que si usted es casado and you know you put a little music to set the mood, y pones un poco de música para poner bien el ambiente, at least you have somebody where, you know, you're in the mood, you can have sex al with. menos hay algo legítimo ahí, que alguien con quien puede ir. But what if you're not married? Pero si no es casado And you're listening to all this music that is setting the mood. y se está escuchando toda esta música que pone como si fuera el ambiente, What do you think's gonna happen? ¿qué usted piensa que va a pasar? What about books? ¿Y qué de libros? It's not one of the most famous books now, but it was Twilight. No es uno de los libros más famosos ahora, pero fue un libro. ¿Cuál nombre? It's just Twilight. Okay. Ponerse el sol. You know, why was that book so famous? ¿Por qué aquel libro fue tan famoso? Because it feeds an appetite. Porque alimenta el apetito. We need to stop feeding those things that lead us to sexual immorality. Debemos dejar de alimentar las cosas que aumentan el deseo sexual. We need to cut every source of temptation, and that kind of goes with the same idea. Debemos cortar toda fuente de tentación y esa es la misma idea. And that's what Jesus says we need to do. Y es lo que Jesús dice que tenemos que hacer. If your hand causes you to stumble, Si la mano te ofende, we need to cut it out. hay que cortarla. Some of us need to cut relationships. Algunos de nosotros tenemos que cortar relaciones. We need to change our numbers. Cambiar el número telefónico. Stop following certain people on Facebook or Instagram. Dejar de seguir ciertas personas en Facebook o en Instagram. Some of us are so deep we need to cut out the internet altogether. Algunos de nosotros estamos tan profundamente en el hoyo que tenemos que cortar completamente el internet. Cut the phone and computer. Cortar el teléfono, cortar la computadora. You need to maybe cut yourself out of social media or certain websites. Quizás tiene que dejar de ir a ciertos sitios en el internet. And I want to say this. I'm not just talking about like porn websites. No solamente estoy hablando de los sitios pornográficos, But you know, there's just a ton of websites with a lot of junk. pero hay un montón de sitios web con un montón de basura. I think it was like a year and a half ago. I don't get a lot on the internet. Hace un año y medio, y no es que yo busco cosas en el internet mucho. But I just tell people I look at like a year and a half ago I used to look at 3 websites. Hace un año y medio yo tenía la costumbre de mirar 3 sitios web. ESPN. ESPN It Deportes, was like Mac Rumors, Mac Rumors, which is about iPhones, tiene que ver con los iPhones, and Yahoo News. y noticias de Yahoo. Now I just looked at 2. Ahora solamente me fijo en 2. Because Yahoo News just had a ton of trash. Porque las noticias de Yahoo solamente tenían un montón de basura. Yes, it has some news about certain events, Sí tenía algunas noticias acerca de ciertos eventos, but it had a ton of trash. pero un montón de basura. And some of us just need to cut that out. Y algunos de nosotros tenemos que cortar esto. What does it look like practically to flee? ¿Y cómo se ve en forma práctica huirnos? We need to flee with our eyes. Tenemos que huir con los ojos. When we're outside, we need to bounce our eyes. Cuando estamos afuera tenemos como que rebotar como si fuera los ojos. We need to flee with our minds. Tenemos que huirnos con las mentes. We can't entertain sexual thoughts. No podemos
tener pensamientos sexuales o dejar que moren en el cerebro. We need to stop entertaining romance and relationship in our minds. Debemos dejar que el romance domine la mente. Think about it. Sometimes, we can make a movie in our minds when we meet somebody. A veces podemos, como si fuera hacer una película en nuestras mentes cuando llegamos a conocer a alguien. In other words, we meet a person for the first time. En otras palabras, nos encontramos con alguien por primera vez We go get some pinkberry. y vamos a buscar quién sabe qué And we just go crazy in our minds. y nos volvemos locos en nuestras mentes. We're gonna date this one. We're gonna get married. We're gonna have kids. Vamos a salir por cierto rato, vamos a casarnos, vamos a tener niños. And when we go far in our minds, Y cuando así vamos lejos en nuestras mentes, our bodies will quickly follow. nuestros cuerpos siguen en pos. We need to flee with our minds. Debemos huir con nuestras We need mentes. to flee with our focus. Debemos huir con nuestro enfoque. Sometimes as singles, our focus is too much. It's too much time spent thinking about the opposite sex. A veces como solteros pensamos demasiado en el sexo opuesto. I remember before I was married, I used to have young people stay at my house. Yo me acuerdo que antes de casarme tenía yo a muchos jóvenes en mi And I casa. would always go to sleep early. Y siempre me gusta acostarme temprano. And the guys would stay up talking. Y los muchachos se quedaban ahí hablando. Well, one night they were just too loud. Una noche hacían demasiado And bulla. I woke up Y me and desperté. I come out quietly. see what's going Salí calladamente para ver lo que estaba pasando. on. And they're just talking about all the girls around their Y lives. están hablando de todas las muchachas en sus vidas. And think about it. Sometimes when we're single, the opposite sex consumes our A minds. veces cuando somos solteros, el sexo opuesto domina nuestras mentes. Marriage consumes our lives. El matrimonio consume la vida. And if we're gonna flee sexual immorality, we need to change. We need to flee with our focus. Entonces, si vamos a huirnos de la inmoralidad sexual, tenemos que huirnos en cuanto al enfoque. We need to have hedges with the opposite sex. Tenemos que tener barreras con respecto al sexo opuesto. 1 Timothy 5:2 said, talking to Timothy, the younger women as sisters, talking about how to treat the different people at the church, the younger women as sisters with all purity. Primera Timoteo 5:2, hablando de las jóvenes de la iglesia, que debemos tratarlas como hermanas, With all purity. con toda pureza. We need to stop. Just have more boundaries. Debemos tener más límites, más barreras. We need to stop being so touchy Debemos dejar de tocar tanto and have boundaries to help us not feast sexual immorality y in our tener life. barreras para ayudarnos a no alimentar los deseos sexuales en nuestras vidas. Just real quick, I want to talk about just helping each other flee. Brevemente, quiero que hablemos de ayudarnos unos a los otros a huirnos. In 2 Timothy 2:22, Segunda Timoteo 2:22, Paul says to Timothy, Pablo le dice a Timoteo: now flee from youthful lust and pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord from a pure heart. huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Notice the idea of fleeing together away from these things. Note usted la idea de huirnos juntos con otros para alejarnos de aquellas cosas. We need to flee with those that have a pure heart, who call on the name of the Lord. Debemos huirnos con aquellos que tienen corazón limpio e invocan al Señor. It's a lot easier to run when you're with someone else. Es más fácil correr cuando tiene a un So compañero. we need to start helping each other. Debemos ayudarnos unos a otros. Just think about this for just a second. Piénsenlo en esto un ratito. And by the way, as I'm saying this, I'm about to say this advice. I don't do a good job of this. Y quiero admitir que al dar este consejo, a veces yo no logro cumplir con esto yo mismo. Let's stop talking so much about relationships. Dejemos de hablar tanto de las relaciones. I just catch myself all the time when I'm with single.
asking them about relationships. Yo me encuentro cuando estoy con los solteros hablándoles siempre de las relaciones. You know, are you talking to somebody? ¿Estás hablando con alguien? Are you interested in somebody? ¿Tienes interés en alguien? Does that help flee or does that help sexual immorality? ¿Eso nos ayuda a huir o ayuda a la inmoralidad sexual? Sometimes we talk so much about this that maybe we really do believe that this is the most important thing. Quizás hablamos tanto de estas cosas que es como si fueran las cosas más importantes en nuestras vidas. Maybe we need to stop talking so much about relationships. Quizás debemos dejar de hablar tanto de las relaciones. We need to dress more modestly. Debemos vestirnos con más cuidado. We need to help our brothers and sisters flee from sexual immorality by dressing better. Debemos ayudar a nuestros hermanos a huirse de la inmoralidad sexual al vestirnos mejor. We need to clean up our Facebook or our Instagram. Tenemos que hacer cambios al Facebook y a Instagram. And I'm not just talking, maybe you're not putting anything about yourself there. Y quizás usted no esté poniendo nada acerca de sí mismo ahí. But you're following somebody else who does. Pero está siguiendo a alguien que lo hace. Or you're a friend of somebody. Usted es amigo de And alguien. they're putting this questionable stuff. Y ellos ponen estas cosas You cuestionables need ahí. to clean it up. Tiene que limpiar todo So that esto. when people are scrolling through Facebook Para que cuando la gente pase por Facebook and your page, y su página, they don't get tempted in any way. que no sean tentados. Guys and girls, Muchachos y muchachas, we need to stop leading each other on. debemos dejar de seguir persiguiendo relaciones. I'll let him translate that. And that wasn't in the notes. Yeah. It is We too. need to stop flirting so much with each other. Debemos dejar de coquetear tanto unos con los We need otros. to help each other flee. Debemos ayudarnos unos a los otros a huir. What's going to motivate us to flee? ¿Qué nos va a motivar a huir? Let's go to the story of Joseph. Vamos a la historia de José. Perhaps Joseph is the best fleer in the Bible. Quizás José es el que mejor se huyó en la Biblia. In Genesis chapter 39, En Génesis and 39. let's start with the second part of verse 6. Y vamos a comenzar con el versículo 6. Now Joseph was handsome in form and in appearance. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. And it came about after these events that his master's wife looked with desire at Joseph, and she said, "Lie with me." Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. But he refused and said to his master's wife, "Behold, with me here, my master does not concern himself with anything in the house, and he has put all that he owns in my charge." Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. There is no one greater in this house than I. And sorry, these letters are so small here in this English Bible. Perdón, la letra muy chiquita. Maybe I'm just getting old. I don't know. Acostúmbrate. And he has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do this great evil and sin against God? No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? As she spoke to Joseph day after day, he did not listen to her, to lie beside her, or be with her. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Now it happened one day that he went into the house to do his work, and none of the men of the household was there inside. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa ahí. And she caught him by his garment, saying, "Lie with me." And he left his garment in her hand and fled and went outside. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella
y huyó y salió. You know, this is a pretty incredible example here. Es un ejemplo increíble. Think about it. Joseph has every reason and every excuse to do this. José tenía todas las razones y todas las excusas para cometer este pecado. He was young. Era joven, His hormones are raging. sus hormonas estaban fluyendo, He was good looking. bien parecido. I don't know how that helps. No sé cómo eso le habría ayudado, pero She was good looking. ella era bonita And she was insisting. y insistía ella. I mean, think about this. I mean, even in that last episode. Piénselo, aún en la última parte ahí. I mean, I'm thinking, if I'm Joseph, like, you caught me. Si yo fuera José, diría, ya me has agarrado. I mean, there's no way out. She has me by my clothes. Me tenía agarrado por la ropa. What am I supposed to do? ¿Qué estoy supuesto a hacer? Well, he found a way to get out. Pero encontró una forma para escapar. No one would know. Nadie lo habría sabido. I've had such a hard life. I deserve He this. tenido una vida dura, lo merezco. He has every excuse to commit this. Habría tenido todas las excusas para cometer este acto. But he flees. Pero se huyó. Why? ¿Por qué? Why does he run? ¿Por qué corrió? Let's read verses 8 and 9 again. Vamos a leer versículos 8 y 9 otra vez. But he refused and said to his master's wife, "Behold, with me here, my master does not concern himself with anything in the house, and he has put all that he owns in my charge." Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. And there's no greater in this house than I, and he has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do this great evil and sin against God? No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Why did Joseph flee that night? ¿Por qué se huyó José aquella noche? He was grateful to God. Porque estaba agradecido a Dios. It's interesting when you read verses 8 and 9. Es interesante que cuando uno lee versículos 8 y 9, You think it's going to end. How then could I do this great evil and sin against Potiphar? usted piensa que va a terminar así. ¿Cómo yo podría hacer este gran mal en contra de Potifar? But it doesn't finish with Potiphar. It finishes with God. Pero no termina con Potifar, termina con Dios. Because Joseph saw everything in his life as coming from God. Porque José vio toda la cosa en su vida como proveniendo de Dios. He realized that it wasn't Potiphar who put him in this position. It was God himself. Se dio cuenta que no era Potifar que le puso en aquel puesto, fue Dios mismo. That if his life was good, it was because of God. Y si su vida era bueno, era debido a Dios. And he said, how can I then hurt God after all that he's done for me? Digo, ¿cómo pues yo puedo hacer lastimar a Dios al tomar en cuenta todo lo que Él ha hecho para mí? Gratitude was what motivated him to flee that night. La gratitud es lo que le motivó a huir aquella noche. And if Joseph was grateful, Y si José estaba agradecido, how much more us? ¿cuánto más nosotros? We were dead in our sins and in our Estábamos trespasses. muertos en nuestros pecados y deleites. I mean, we were rebellious against God. Éramos rebeldes en contra de We Dios. committed all sorts of sin. Habíamos cometido todo tipo de pecado And sexual. because of that, we were dead. Y debido a eso estábamos muertos. And what did God do? ¿Y qué hizo Dios? Because of the great love that he has for us, Debido al gran amor que Él tiene para con nosotros, he made us alive in Christ. nos hizo vivos en Cristo. And now we're sitting with him in the heavenly place. Ahora estamos sentados con Él en los lugares celestiales. He took us from the tomb, Nos sacó de la tumba and now we're sitting with him in the throne. y ahora estamos sentados con Él en el trono. How do we respond to that? ¿Cómo respondemos a todo aquello? Are we just going to sin against God? ¿Vamos a pecar en contra de Dios? No, we need to respond with gratitude. No, debemos responder con gratitud. And when that gratitude is working in our hearts, Y cuando esta gratitud funciona o obra en nuestros corazones, we're going to flee.
vamos a huirnos. We're going to run Vamos a correr as hard, as fast as we can, lo más rápido que podamos. because there's no way that we're going to hurt this God. Porque de ningún modo vamos a lastimar a este Dios. He's been too good to us. Ha sido demasiado bondadoso con nosotros. May that help us to flee sexual Y sin. que nos ayude a nosotros a huirnos del pecado sexual. Let's pray. Oremos. Our good God, you truly been good to us. Nuestro buen Dios ha sido tan bondadoso para con nosotros. May your grace motivate us to leave, Que tu gracia nos motive to flee a sexual huirnos de temptation. la tentación sexual. Help us, God, to run away from anything that will hurt you. Que nos ayudes a alejarnos corriendo de cualquier cosa que te lastime. Any hint of sexual immorality. Cualquier pista o cualquier cosa que indique la inmoralidad sexual. Because we want to glorify your name. Porque queremos glorificar tu nombre. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.